La enfermedad de Lyme es una enfermedad infecciosa emergente causada por la Espiroqueta B. burgdorferi. Es transmitida al humano por garrapatas infectadas desde sus reservorios silvestres, como el venado cola blanca y el ratón de patas blancas, por lo cual es más común en áreas rurales y suburbanas. Es la enfermedad por vector más frecuente en Estados Unidos y se encuentra en aumento a nivel mundial. Es endémica en Europa y Asia. El primer caso registrado de enfermedad de Lyme es descrito por el médico Alfred Burgwald en Breslau, Alemania. Lo describió como un trastorno degenerativo de la piel, ahora conocido como AK, con las marcas de la enfermedad de Lyme. La espiroqueta de la enfermedad de Lyme fue identificada como miembro del género Borrelia y recibió el nombre de B. burgdorferi en honor a su descubridor. En Europa, la infección es endémica. La prevalencia en trabajadores forestales en Alemania, Holanda y Suecia es de 8 a 27%, mientras que en la población general es de 4%. En Estados Unidos, la mayoría de los casos de enfermedad de Lyme se reportan en los estados del noroeste, con un 82%. Según los reportes del Centro para el Control de Enfermedades CDC de Atlanta, durante los años 2003 a 2005, se notificaron un total de 64.382 casos de enfermedad de Lyme en 46 estados de Estados Unidos. Entre los años 2008 y 2009 hubo un incremento del 3.6% en el número de casos confirmados y del 35.6% en el número de casos probables. Además, la enfermedad de Lyme fue la sexta enfermedad notificable nacional más común en Estados Unidos durante el año 2008. En México se detectó una prevalencia de infección por B. burgdorferi del 1.1% en la población general y del 3% en el venado cola blanca del noroeste del país. En 1999, mientras que en el año 2003 la sobreprevalencia del B. burgdorferi en la población general del noroeste de la República Mexicana fue del 6.3%. La prevalencia de garrapatas, ixodes y ablixmomas infectadas en el noroeste de México sugiere que esta es una zona endémica y de enfermedad de Lyme y que presenta un riesgo de transmisión de B. burgdorferi al humano. B. burgdorferi es una bacteria gram negativa, helicoidal, microaerofílica, que mide 0.33 por 10 a la 20 micrómetros de diámetro. A diferencia del resto de las bacterias gram negativas, B. burgdorferi carece de liposacáridos y posee abundantes lipoproteínas de superficie. Otra característica que la diferencia de otras bacterias es que debido a que la membrana externa carece de rigidez, son los flagelos los que determinan la forma de la espiroqueta. Para transmitir la infección a los humanos se necesita un reservorio animal, principalmente mamíferos pequeños y aves, donde Borrelia permanece viable durante largos periodos. Los venados cola blanca son portadores de las formas adultas de las garrapatas. A partir de estos se infectan otros mamíferos menores como ratones y liebres. El estado de ninfana es el más peligroso para los humanos por dos razones. En primer lugar, las ninfas son diminutas, miden aproximadamente 1 milímetro de diámetro y difíciles de detectar. Y en segundo lugar, son más activas durante los meses de verano, coincidiendo con el pico de actividades al aire libre. Por el contrario, las garrapatas adultas, aunque tienen mayor riesgo de estar infectadas, son más grandes y por lo tanto más fáciles de detectar. La prevalencia de infección en población de ninfas ixodes en Estados Unidos y Europa
es del 1 al 5% y el 40% respectivamente, por lo que el riesgo de exposición a la enfermedad de Lyme tiene un alto grado de variación geográfica. Las manifestaciones clásicas de la borreliosis de Lyme son similares a nivel mundial. Sin embargo, existen variaciones regionales, principalmente entre la enfermedad que se presenta en América, causada exclusivamente por B. burgdorferi, y aquella que se presenta en Europa y es causada por B. apseli y B. garini. Para propósitos clínicos, se dividen en tres estadios: enfermedad temprana localizada, enfermedad temprana diseminada y enfermedad tardía. Existe una forma crónica denominada síndrome de Post-Lyme. Se caracteriza por una placa eritomatoeviolácea indolora que crece de manera centrífuga mientras su centro se aclara. La localización más frecuente es en las extremidades inferiores. El tamaño de la lesión es proporcional a su duración. En promedio mide de 10 a 16 centímetros de diámetro y tiende a ser de mayor tamaño cuando se localiza en el tronco. Sin embargo, por definición, se requiere un diámetro mínimo de 5 centímetros para hacer el diagnóstico. Es común que se acompañe de síntomas gripales como tos, rinitis, sinusitis, odinofagia, cefalia y linfadenopatía regional. Estas manifestaciones son inespecíficas y transitorias y no deben confundirse con las manifestaciones de Borrelios de Lyme en otros órganos o con características clínicas de coinfección. El inicio es variable. Las manifestaciones pueden presentarse desde la primera semana postinfección hasta meses más tarde, y es común que existan periodos asintomáticos. Gracias a mejores regímenes de tratamiento con antibióticos, estas manifestaciones se ven con menos frecuencia. Este estadio se caracteriza por involucro sistémico. Las espiroquetas se diseminan con afección del sistema musculoesquelético a 60%, piel 20 a 25%, sistema nervioso central 10% y corazón 5%. Los pacientes presentan síntomas constitucionales: fiebre, cefalea, rigidez de nuca leve, dolor musculoesquelético generalizado, artralgias y ataque al estado general. Las manifestaciones de la enfermedad de Lyme tardía se pueden dividir en dos grandes grupos: manifestaciones en las cuales la infección persiste por Borrelia es la causa de los síntomas, como en la ACA, la artritis persistente de Lyme y la neuroborreliosis, y manifestaciones debidas a otros mecanismos, principalmente fenómenos autoinmunes y daño tisular establecido e irreversible. Entre estas últimas se encuentra la encefalopatía y la cardiomiopatía dilatada de Lyme, así como la artritis resistente a antibióticos. Característicamente se presenta primero en una extremidad, como por ejemplo el aspecto dorsal de la mano, codo, pie o rodilla, con predominio de las superficies extersoras, y posteriormente pueden diseminarse a otra extremidad y la región glútea. El involucro del tronco y la cara es excepcional. Morfológicamente, la piel adquiere una coloración eritemato azulada. Sin embargo, hay ocasiones en las que el eritema es mínimo y la lesión predominante es el edema. Con la progresión de la enfermedad, la piel se vuelve atrófica y transparente, aunque el paciente puede presentar lesiones inflamatorias y atróficas al mismo tiempo. También se presenta como nódulos firmes, solitarios o múltiples que afectan más comúnmente a los codos. Son asintomáticos firmes de color eritemato azulado o eurocrómicos y miden de 1 a 3 centímetros de diámetro. Las manifestaciones tardías ocurren
hasta un año después de la infección. El diagnóstico de enfermedad de Lyme se basa en el hallazgo de signos y síntomas clínicos objetivos de un paciente que habita o ha viajado a un área endémica y que presenta títulos elevados de anticuerpos contra B. burgdorferi. El manejo de pacientes adultos con enfermedad de Lyme localizada temprana o diseminada temprana en presencia de EM y ausencia de manifestaciones neurológicas y o bloqueo articular ventricular AB completo puede realizarse con 10 a 21 días de doxicilina oral, 100 miligramos dos veces al día, 14 a 21 días de amoxicilina oral, 500 miligramos tres veces al día, o 14 a 21 días de cefuroxima oral, 500 miligramos dos veces al día. En caso de alergia, intolerancia o presencia de otras contracciones, para el uso de doxicilina se recomienda acitromicina oral, 500 miligramos al día durante 7 a 10 días. Calitromina oral, 500 miligramos dos veces al día durante 14 a 21 días. O eritromicina oral, 500 miligramos cuatro veces al día de 14 a 21 días. Aunque el tratamiento con antibióticos para la enfermedad de Lyme temprana se considera eficaz, existe una proporción significativa de pacientes que continúan con manifestaciones clínicas. A pesar del tratamiento, no obstante, hasta la fecha no hay ninguna evidencia que sugiera resistencia adquirida de Borrelia a los antibióticos que comúnmente se utilizan en el tratamiento de la enfermedad de Lyme. Se ha reportado evidencia circunstancial del desarrollo de resistencia principalmente a eritromicina en cepas de B. burgdorferi aisladas de pacientes con exposición previa a eritromicina. Para los niños menores de 8 años de enfermedad de edad en quienes está contraindicado el uso de tetraciclinas. El tratamiento recomendado en enfermedad de Lyme temprana localizada o diseminada es amoxicilina oral a dosis de 50 miligramos al día, dividida en tres dosis al día, o cefuroximina oral 30 miligramos al día, en dosis al día. Los pacientes que presentan involucro del CNC requieren tratamiento con ceftriaxona intravenosa durante un máximo de 28 días para asegurar una penetración adecuada del medicamento a través de la barrera hematoencefálica. Los pacientes que desarrollan manifestaciones cardíacas como bloqueo articuloventricular o miopericardiotice pueden tratar con esquemas de antibióticos parentales o por vía oral durante un periodo de 14 días. Se recomienda el tratamiento intrahospitalario con monitorización cardíaca continua en aquellos pacientes que presentan disnea, síncope o dolor retroesternal, así como en aquellos con bloqueo AB de segundo y tercer grados. Para los que se presentan con bloqueo AV de primer grado asociado a un intervalo PR prolongado. El tratamiento intrahospitalario deberá realizarse con ceftriaxona intravenosa 2 gramos al día y posteriormente continuarse con doxicilina oral como mantenimiento. Los pacientes con artritis de Lyme pueden ser tratados con antibióticos por BOO intravenosos. La mayoría de ellos presentan mejoría durante el primer mes del tratamiento. Se recomienda doxicilina oral 100 gramos dos veces al día, amoxicilina 500 miligramos tres veces al día o cefuroximina oral 500 miligramos dos veces al día durante 28 días.
en pacientes adultos en ausencia de manifestaciones neurológicas. B. burgdorferi es un agente muy complejo que posee mecanismos únicos que favorecen su supervivencia en ambientes adversos. En México se conoce poco acerca de la enfermedad de Lyme y su ciclo de transmisión. Sin embargo, el conocimiento que se tiene de la burrelosis de Lyme ha aumentado en los últimos 30 años y continuará incrementándose. Es la enfermedad transmitida por vector más común en Estados Unidos y es considerada endémica en algunos países europeos. Actualmente se está haciendo un esfuerzo para difundir el conocimiento sobre la enfermedad de Lyme entre la comunidad médica. El objeto principal es reconocer la sintomatología aguda de la enfermedad de Lyme para iniciar tratamiento ante los síntomas más tempranos, disminuyendo el riesgo de enfermedad tardía. Aún quedan preguntas sin responder sobre la definición del síndrome post-Lyme y su fisiopatología. Se requieren más estudios para entender la persistencia de los síntomas en algunos pacientes. Aún después de un tratamiento efectivo con antibioticoterapia, sin lugar a duda, la educación de nuestros pacientes en estrategias preventivas es fundamental para disminuir la incidencia anual de la enfermedad de Lyme.